Score Nation. ¿Qué hay, amigos, amigas? Sean todos y todas bienvenidos a Score Nation, 12º programa, y pues ya estamos llegando a la recta final de la primera temporada. Y como siempre, conmigo está Yayito. Yayito, ¿qué tal? Estoy muy contento, estamos en una diferente locación, ya va a ser Navidad aparte, entonces hay que ponernos festivos. No creen que se nos olvidó el puerquito, es que ya teníamos presupuestado que sí se nos árbol. olvidó. También los micrófonos, porque todo un show, pero el caso es que... Así nos dejó el final del semestre. El caso es que no por eso digo, vamos a dejar de grabar, no por eso vamos a dejar de hacer capítulo, y el día de hoy, pues tenemos un tema, como ya lo anunciamos el día de ayer en nuestras redes, pues un tanto complejo. Ahorita vamos para allá, pero bueno, yo me siento muy contento de estar aquí en Tepatitlán, en casa de Jorge, y muy muy feliz de hacer este penúltimo capítulo de esta temporada. Vamos a hacer unos 13 capítulos, una temporada donde ya platicaremos al final a lo mejor Sí, al final hay que hacer como un anuario por sí, ahí el siguiente capítulo de lo que ha sido de todo lo que ha sido esta primera temporada de Score Nation. Así vamos a dejar el formato en temporadas, pero bueno, vamos a comenzar con el capítulo de hoy. ¿Te parece, Jorge? Sí, Yayito, un capítulo controversial, un capítulo más que interesante, con mucha información. Le decía ya yo antes de empezar a grabar que no había habido un solo tema en el que yo me pusiera a leer tanto por toda la complejidad que tiene este tema, que es los Juegos Olímpicos de Alemania 1936, o de la llamada Alemania nazi. Un tema complicado, un tema difícil, porque de hecho cuando se decide que los Juegos Olímpicos sean en Alemania, todavía no estaba Hitler al mando. Entonces todo esto desencadenó una serie de problemas para estos Juegos Olímpicos. Pero pues hay que empezar, Yayito, con el inicio del régimen, sobre todo. Sí, unos Juegos Olímpicos, como lo mencionas, es un tema controversial, porque hablar de un contexto deportivo, en este caso, es hablar mucho más que el deporte, donde el deporte pues es esa vía para que un país o un régimen muestre estas características tan particulares y con lo que quiere diferenciarse, ¿no? Fueron unos Juegos Olímpicos que, bueno, son de 1936, celebrados en Berlín, en la capital alemana. Unos Juegos Olímpicos que, digamos, desde un inicio ya atravesaban con ciertas complejidades, con ciertas barreras, y que poco a poco se fueron convirtiendo en un esquema de propaganda, en un sistema que lo que buscaba ahí en el partido nazi, que en ese entonces digamos que era el régimen unipartidista en Alemania, en una dictadura, lo que buscaba era utilizar estos Juegos Olímpicos como esa vía para darse a conocer al mundo después de tantos y tantos altibajos que sufrió Alemania. Unos Juegos Olímpicos que venían a ser como que esa primera aparición de Alemania ante el mundo después de la Primera Guerra Mundial, donde Alemania quedó muy afectada, donde Alemania quedó ante la percepción de Adolf Hitler y de sus simpatizantes derrotada, y que buscaban resaltar esa dignidad y lo que era Alemania en los Juegos Olímpicos, que pues sucedieron en un mundo muy distinto al de hoy. No había derechos humanos, no había esa percepción, y que lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial fuese parteaguas para que muchas cosas que ni se imaginaban hoy sean ya vistas como algo que debiera existir, ¿no? Para siempre, ¿no? Como algo que ya hasta lo tenemos normalizado, porque de hecho cuando se anuncia los Juegos Olímpicos de Alemania 1936, Hitler no está en el poder, llega Hitler al poder, y de hecho él rechaza al principio los Juegos Olímpicos, dice que es una de todas las cosas malas que había dejado el antiguo gobierno, etcétera. Hasta que en su gabinete pues le dicen que esto puede funcionar para mostrar esa fuerza que tenía la raza aria alemana, y el cómo esto se podía utilizar como algo político. Y ahí mismo utilizan el ejemplo de Italia, que acaba de organizar también un mundial. Entonces hacen esto para que algo deportivo termine con tintes políticos, y poder venderse así como otra vez ya estamos fortalecidas, ya podemos dar
dar cara al mundo desde una guerra diferente a la que se había tenido, y con esto buscaba Alemania, pues, sí, volverse a mostrar ante el mundo, ante la sociedad. Sí, claro. En una competencia donde obviamente asistieron muchos países, fueron 49 delegaciones. Hasta ese momento se había roto ese récord, ¿no? De ser los Juegos Olímpicos con la mayor asistencia de acuerdo a otros asistencia de países. Una más delegaciones. Hay que entrar primero a uno de los puntos clave, ¿no? La propaganda, ¿no? Como bien lo mencionas, al inicio Adolf Hitler no tenía esta visión, y hablaremos un poquito de cómo se percibía el deporte en Alemania, a diferencia a lo mejor de los valores que se representan en el Comité Olímpico, por ejemplo. Pero bueno, la cuestión de la propaganda es algo interesantísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un régimen en el cual Adolf Hitler no aceptaba esta existencia de los Juegos Olímpicos, de invertir en estos deportes, pero fue esta situación de que fue un evento visto a nivel mundial, donde muchos países iban a interactuar en Alemania. Digamos, era compatible con esta idea de Adolf Hitler y de todo su régimen de volver a poner a Alemania en el primer plano, por así decirlo, ¿no? Había muchos valores que se querían mantener ahí. Y esta cuestión de la propaganda fue algo que chocó bastante, en el sentido de que no se mostró en esos Juegos Olímpicos la Alemania que realmente existía, en cuestiones raciales, en cuestiones autoritarios, en cuestiones de exclusión. Lo que se mostró fue una Alemania, en primer lugar, un país que, digamos, dejaba verse como un lugar donde existe la tolerancia, esa inclusión, donde existían esos valores que unifican en el deporte, ¿no? Lo cual fue muy cambiante, porque antes de la llegada de estos Juegos Olímpicos no había una resistencia que se efectuara, y después de esto todo estalló en lo que hoy conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Sí, es que, bueno, se sabía que se tenía la sospecha de que en Alemania pasaban este tipo de cosas, exclusión, segregación. Debiendo que no, la libertad de información y la expansión de esta... Sí, la posibilidad de informarte del otro lado del mundo era muy complicada. Entonces, esta información pues iba colando, sobre todo de personas que salían de Alemania, personas refugiadas que tenían que huir a otros países cercanos a Alemania, y comenzaban a repartir esta información. Entonces pasa todo esto, y de hecho Estados Unidos decide mandar a gente a Alemania a hacer una visita para saber si es seguro y si es viable apoyar los Juegos Olímpicos. Y Alemania ahí es donde dice, ok, tenemos que mostrarnos bien, porque son quienes podrían afectar que estos Juegos Olímpicos se lleven a cabo como nosotros queremos. Y es cuando empiezan a hacer este tipo de propaganda que hablabas, Yayo, una propaganda pacífica ante el mundo, tolerante, en la cual todas las personas convivían amablemente, fueran de la pues raza, etnia, ideología, origen, sobre todo origen, que fuera, y pues no era lo que pasaba, pero tenían que mostrar esta cara, o querían mostrar esta cara ante el mundo para no ser afectados otra vez, sobre todo porque Alemania estaba en esta reconstrucción de todas las secuelas que había dejado la Primera Guerra Mundial. Una reconstrucción económica. Los Juegos Olímpicos iban a significar una gran derrama económica, obviamente. Obviamente no podemos compararlo con la actualidad. La cuestión de los patrocinios, los derechos de televisión, todas esas cosas pues era muy distinto, ¿no? Pero igual percibir a Alemania en un evento en estos, como cualquier país, ya hemos hablado de eventos de ese tipo, como los mundiales, como, no sé, cualquier evento deportivo de gran calibre, como en el tenis, en el béisbol, lo que sea. Bueno, en este caso, pues, un enfoque estaba ahí, pues, en la cuestión económica, pero algo de resaltar, y por lo que es, digamos, distinta esta historia de los Juegos Olímpicos de Alemania, es por estas intenciones de imponer lo que valía desde la percepción del nazismo, por así decirlo, la gente nacida en Alemania, y que era vista desde la percepción de la supremacía aria, ¿no? Que es un tema muy complicado, ¿no? Es un tema donde las palabras claves son racismo, son exclusión, segregación racial, o sea,
muchísimas cosas muy complejas, pero así como hablamos de la propaganda, hay que hablar de estos ideales del color de piel y del origen, ¿no? ¿Ya que voy con todo esto? Es que aquí también entraba hasta la misma ideología que llegaba a tener la persona. Sí, claro. Porque podías tener todos los rasgos físicos de alguien ario, de alguien que era aceptado por esta Alemania, pero si tus pensamientos, ideologías eran, o venías de familias judías, hebreas, podías también quedar fuera y podías sufrir todo lo que sufrieron, sí. ¿no? Sí, y a lo que voy con todo esto es que todo este contexto propagandístico terminó siendo enfocado en resaltar eso, ¿no? Lo que valía una persona nacida en Alemania, esa persona blanca, esa persona con, digamos, que se veía alejada de la comunidad judía, que se separaba. Y lo que se buscaba resaltar era eso, ¿no? La capacidad por medio del deporte de un país que estaba en reconstrucción y que quería mostrarse como una potencia global, ¿no? Como una potencia que podía vencer al que fuera, ¿no? Ya en el proceso vamos a darnos cuenta de quiénes fueron los que obtuvieron las medallas y darnos cuenta también de que en esos ideales estaba el poderío físico, la victoria, todo en relación a una persona, como se veía en ese entonces, de una sangre pura, ¿no? Malamente, una persona nacida en Alemania que podía romper con todos estos récords, estas barreras y mostrarse como lo mejor de lo mejor, ¿no? Que era lo que buscaba desde ese adoctrinamiento el gobierno el régimen de Adolf Hitler, ¿no? Es un tema muy complicado, esta cuestión de la supremacía aria. Pero era lo que existía y era bajo esas circunstancias como se efectuaron estos Juegos Olímpicos, todo en búsqueda de poner en el primer plano a Alemania desde estas cuestiones que mencionamos, desde el color de piel, desde el origen, desde los ideales políticos y desde los ideales de victoria, ¿no? Sí, es que también, por ejemplo, durante este tiempo, esa supremacía aria se manifestó en Alemania o cerca de los Juegos Olímpicos con carteles, ¿no? que hacían para simbolizar una Alemania unida, entre comillas, porque quienes aparecían ahí eran atletas alemanes que tenían rasgos arios y que eran aceptados. O sea, únicamente salían ellos, no salían aquellos y aquellas empezó atletas. A haber muchas modificaciones legales, ¿no? Sí, aparte de las modificaciones legales, en estos carteles lo que se quería era publicitar de manera discreta, se puede llamar de alguna manera, esta supremacía aria que ellos mencionaban, porque siempre fue su ideal. Entonces, como sabían que al tener los ojos del mundo ahí y de grandes potencias, no podían hacerlo explícitamente, tenían que meter estos mensajes implícitamente en contenidos diversos y contenidos que no les fueran a delatar de manera tan sencilla, pues. Sí, no, y aparte los hechos están cuando las calles de Alemania, cuando llegó Adolf Hitler, que fue en 1934, y cuando se comenzó con esta idea de excluir a quien fuera judío, a quien fuera de otra raza o de otra religión, de otro origen, las calles estaban plagadas de carteles, de mensajes antisemitas, mensajes que buscaban, ¿cómo decirlo? Buscaban excluir desde la palabra de aléjate de estas personas, desde esas personas son malas, estas personas no tienen no merecen vivir aquí. Y fue cuando empezó a existir esto que después conocemos como lo del Holocausto, estos hechos lamentables. Entonces, bajo estas circunstancias, cuando llega la visión del mundo hacia los Juegos Olímpicos en Berlín, estas, leyes, no leyes, sino que estas formas de las autoridades de manejar a la sociedad se minimizaron, no se siguió encarcelando o persiguiendo en ese lapso a los judíos. Más bien paró la persecución. Exactamente, la persecución,
como que se tranquilizaron las cosas porque pues obviamente es lo que hablábamos, ¿no? Se buscaba mostrar tolerancia, una mayor, una cuestión más pacífica y mayor, un mundo más ameno para vivir el deporte, pero con ideales muy claros. Sí, exacto, era muy, muy obvio lo que estaba pasando porque paró completamente todo este problema de la persecución, sobre todo esa persecución en las calles, que iban a los establecimientos a por personas que vinieran, tanto gitanas, judías, hebreas también, personas negras también les afectó mucho en este momento, que tuvo que parar por mera cuestión política, para no estallar otra guerra que años después termina estallando y se hizo pues la Segunda Guerra Mundial, pero en ese momento Alemania no la quería y quería únicamente implicitar su mensaje de las personas con estos rasgos físicos son mejores, son superiores, son buenas, si tienes un problema acude a estas personas, a estas no, etcétera, etcétera, o el problema son tales personas. Ajá, exacto, también, porque también hubo este rollo de que la Primera Guerra Mundial se había perdido por las personas judías, todo eso. Sí, muchos ideas donde se culpaba. Ya venía, ajá, desde que entra al poder Adolf Hitler, estos mensajes vienen ya completamente implícitos en la cultura alemana, que terminó estallando de la peor forma años después. Pero estos mensajes que empezaban a segregar a la población, que empezaban a separarla, en la cual ya empresas que tenían que estar a favor de Hitler, porque si no también les iba mal a las mismas empresas, tenían que dejar de darle puestos importantes a personas que no fueran alemanes puros, entrecomillado, como le llamaban ellos. Si no eran esas personas, no podían tener ciertos cargos. Después siguieron con los cargos de gobierno, cargos públicos, que también ya no podían tener puestos importantes porque para ellos estaba mal, y como su ideología era esa, tenían que manifestarla en todos los ámbitos. Sí, complicadísimo. Y como bien lo destacas, esta eliminación de ciertos segmentos donde los cargos públicos eran, digamos, ocupados por diferentes personas, ya sean pues de diferentes religiones, y se empieza como que el gobierno lo que busca es, de acuerdo a su percepción, es quitar esas personas, ¿no? Y esto es complicado porque además un tema importantísimo que destacábamos o que platicábamos antes de grabar era digamos, cómo el deporte se convierte en un medio de triunfo, ¿no? Donde importa más que un número, ¿no? Ya lo hemos destacado en diferentes capítulos. Y el hecho de que Alemania, después de venir con tantos problemas políticos, después de tantos problemas a causa de la Primera Guerra Mundial, de un país devastado económicamente, un país sin una organización política que funcionara o que causara esa cohesión social, luego te metes o llega al régimen una persona que en su discurso está plagado de victoria, de la palabra victoria, de la palabra o de palabras relacionadas a triunfar y a ser los primeros o ser los mejores. Ajá, aparte era como, no nos van a volver a derrotar. Exactamente. Porque, insistimos, ese sentimiento de venganza que se reflejaba en los discursos de Adolf Hitler. Entonces, obviamente, pues era enganchar a la sociedad, ¿no? Y en estos Juegos Olímpicos, obviamente, al final, pues quien más obtuvo medallas fue Alemania. Y eso en que se convirtió en un empoderamiento de estas personas, en un empoderamiento que pues terminó siendo catastrófico. Terminó en hechos lamentables, millones y millones de personas muertas, terrible, todo terrible, y pues que generó tanto un parteaguas en la historia del mundo. Pero era esto, ¿no? Digamos, esa búsqueda de que un pueblo tan dañado pudiera encontrar un refugio en la victoria, donde en este caso el deporte, después pues ya en las cuestiones militares, ¿no? Pero digamos, ahora hablemos de esta visión deportiva
cómo era distinta, ¿no? Porque en cuestión de Alemania. Sí, exacto, o sea, de esta Alemania, o sea, de este régimen de 1933 a 1945, que fueron los años donde estuvo Hitler en el poder. Durante este momento, los alemanes también comenzaron con esta cultura de que sí querían el deporte, pero lo querían únicamente de forma estética, lo querían únicamente para generar esta raza perfecta, esta raza que fuera más fuerte, más resistente que el resto del mundo. Entonces se impulsó pues ciertos tipos de ejercicios, de deportes, para que las personas físicamente estuvieran a punto de ser de esta raza aria y que todas y todos fueran iguales, si se puede llamar de alguna manera, que tuvieran ciertos rasgos físicos. Entonces lo que hacen, en lugar de que el deporte sea algo competitivo y que el deporte sea por ser mejor en el mismo deporte, no, únicamente era por estéticamente verte de cierta manera y no fallar a estos rasgos que hoy sabemos que todo esto estaba mal, pero en ese momento el gran problema era que pues nadie sabía cuáles eran las razones de por qué Alemania estaba invirtiendo tanto en el deporte. Es que, a ver, las visiones deportivas, como lo destacas, eran distintas, sí, o sea, en el sentido estético. ¿Por qué? Porque ante esta idea de que la persona alemana, ¿no? Debía ser contemplada por su fuerza, por su capacidad, también había una percepción ahí de belleza, ¿no? Entonces, el hecho de mostrar al deporte en Alemania era mostrando las aptitudes de quien lo efectuaba, no tanto como lo mencionas en esta parte de competir, sino por eso digamos, un deporte como la gimnasia era algo muy expandido en Alemania en esa época, porque es un deporte que pues fácilmente muestra los atributos en su capacidad, en su físico de cualquier deportista que lo efectúe, por los movimientos, por el tipo de lugares donde se efectúa. Entonces había una percepción muy directa ahí de la belleza, ¿no? Y es por esto que este ideal del deporte era muy distinto en Alemania, y que se sumaba a esta intención de demostrar que un alemán era el superior y un alemán era sobre todos los demás el primero, ¿no? El que tenía la mayor capacidad. Hay un pedagogo que se llama Friedrich Ludwig Jahn, que él explicaba esto, ¿no? Que él mencionaba la importancia de ver al deporte como un medio de expresión para demostrar esos valores alemanes, para demostrar esos valores de fuerza y de jerarquía, o de superioridad, mejor dicho, que tenía una persona vista de sangre pura, entre comillas, ¿no? En Alemania. Entonces era muy distinta y ahí entendemos aún más cómo se buscaba utilizar a los Juegos Olímpicos como esa manera de triunfar, para así demostrar que puedes triunfar en todo, ¿no? O sea, básicamente era eso. Que imagínense qué tan impregnada estaba esta ideología, que quienes estaban encargados del deporte en Alemania eran en su mayoría judíos, sobre todo las dos personas que eran los líderes de este comité, que terminan siendo destituidos de su puesto. Sí, lo que hablábamos de que como los cargos públicos eran diferentes. Exacto, no quise ahondar hace rato sobre eso, pero ahorita sí quiero ahondar de cómo el deporte era visto tan de esta forma de mostrar superioridad, que no podían permitir que las personas que organizaban eso fueran judías. Aparte, esto no les iba a... Si esas dos personas eran judías, ellos no iban a permitir que se segregaran a las y los atletas que vinieran de otras ideologías. Entonces los destituyen, pero los destituyen también de una manera muy, muy extraña, porque cuando se aceptan los Juegos Olímpicos para Hitler, o más bien cuando Hitler los acepta, dice ok, pero ellos se tienen que ir, y dicen sí, pero tampoco no podemos hacerlo todo a la vez. ¿Por qué? Porque también seguían cuidándose del mundo y del resto de potencias que podían llegar a intervenir en estos Juegos Olímpicos.
Entonces van haciendo mermas de personal poco a poco hasta que llegan con las dos personas que eran líderes del comité organizador y las terminan destituyendo también. Y para entender el peso de los ideales ante esta visión de que un judío no podía ocupar estos cargos y debía ser segregado, son las leyes de Nuremberg que se llevan a cabo que se promulgan, por así decirlo, en 1935, y que hablaban de esto, de negarle la ciudadanía alemana a cualquier persona judía, y que además, pues, básicamente permitía que se excluyera, ¿no? La privabas totalmente de sus derechos en cuestión de salud, de educación, de básicamente hacer valer su posición de ciudadano, ¿no? O sea, a este nivel obviamente se llegó. Y que, o sea, todo estaba tan planeado estratégicamente que estas leyes las hacen en 1935. O sea, dan a conocer en 1935. ¿Por qué? Porque los Juegos Olímpicos ya solo faltaba un año. Ya había menos posibilidad de hacer un cambio y las telecomunicaciones en ese momento pues duraban meses en llegar a otro país. Aparte de que al ser un régimen completamente autoritario, no permitía que saliera nada de información al respecto, no había... Claro, era demasiado fácil. Exacto, no había ni privacidad. ¿Por qué? Porque todo se enviaba por cartas y era demasiado fácil intervenir a quien llevaba el correo y no permitirle que saliera. Entonces, no había nada de información al exterior sobre lo que estaba pasando. Insisto, se tenían rumores. Sí. Se tenían rumores, no había nada confirmado, había muy pocas personas. Y que cuando un país va, todo es color rosa y todo es amor, y dicen, ok, todo está bien. Pero no, en realidad maquillaron de una manera muy importante, se puede decir así, a lo que se vivía en Alemania. Cuando obviamente hay problemas es lo que comúnmente va a suceder, ¿no? Cuando hablamos de Brasil, que hasta ahorita creo que es el único tema que hemos tocado relacionado, o sea, este será el segundo más bien, relacionado a un país con... A un evento deportivo que haya tenido... Un contexto político complejo, ¿no? Y lleno de cosas que mencionar negativas, que quiere realizar un evento deportivo de gran escala para llamar la atención y para hacerse notar. Algo que va a coincidir es esta parte de, digamos, no mostrar realmente los problemas que hay. Digo, en la época moderna pues hablamos de cuestión de manifestaciones, por ejemplo, cuestión de gente que quiere que no se lleven a cabo estos Juegos Olímpicos o el Mundial o lo que sea, y sale a las calles a manifestarse, a expresarse. Aquí estamos hablando de una época muy distinta, donde además de que no existía esa libertad de información, que sí había un conocimiento, y hablaremos de cierto boicot que se buscaba realizar en contra de los Juegos Olímpicos. Que se canceló el boicot con lo que hablábamos de la visita a Estados Unidos. Exactamente. En esa búsqueda lo que sucede es que pues aquí estamos hablando de un país que estaba uniéndose bajo esos mismos ideales y segregando a muchísimas personas, y que no interesaba, no existe esta parte de ir en contra del gobierno. O sea, es algo... Y no había la posibilidad. Si las personas alemanas... exacto. Si las personas alemanas estaban viendo la realidad y lo que sufrían las personas judías, las personas gitanas... sí la veían. Entonces, sí, es a lo que voy. Ellos veían eso. Por eso también las personas que a pesar de cumplir con estos requisitos físicos que ponían, que estaban en desacuerdo de lo que estaba pasando, pues veían todo lo que estaba sucediéndole a las personas que estaban ahí. Entonces también era el pensar, no lo voy a hacer porque me va a pasar lo mismo a mí. O sea... Es que, a ver, creo que es complicado, creo yo, porque estamos hablando de una cuestión de, como mencionaba, cohesión social, sí, donde la manera en la que se trataba a la comunidad judía era vista de forma correcta. No dudo que haya gente que... Exacto, es a lo que voy. Las personas que tenían posibilidades de hacerlo o que veían que eso no estaba correcto, pues igual no lo iban a hacer porque era demasiado. Primero la presión, claro, y después... Terminabas refugiándote en otro país o morías ahí, ¿no? O sea, sí, era muy, muy difícil. Y de verdad, o sea, es impactante todo lo que pasó, todo lo que se vivió en ese tiempo. Digo, las leyes de Nuremberg nada más llegaban a reafirmar lo que estaba haciendo el gobierno, y lo peor, hacerlo legal.
hacer legal toda esta segregación, algo que hoy en día puede parecer hasta fantasioso. En ese tiempo llegó un punto en el que era legal hacerlo, entonces sí involucra muchas cosas este tema, porque ya después de todo esto, de las leyes de Nuremberg y todo lo que pasó, Estados Unidos, entre otros países, pero encabezados con Estados Unidos, intentan boicotear los Juegos Olímpicos de 1936 para no mandar a sus participantes. Que de hecho todo esto empezó por parte de atletas, etcétera, que pedían no participar en los Juegos Olímpicos. Entonces Estados Unidos hacen como... Era Estados Unidos, los Países Bajos, eran Francia, Checoslovaquia, ajá, diversos países de Europa sobre todo, unidos con Estados Unidos, para intentar boicotear estos Juegos Olímpicos, que al final de todo pues terminan cancelándose, porque Estados Unidos hace la visita de la que mencioné, y al ver que todo estaba bien ante ojos de lo que se vio, ellos dicen ok, no está pasando nada malo, todo está en orden, bla bla bla, y terminan yendo a estos Juegos Olímpicos que a pesar de no haberse llevado a cabo el boicot como tal, al fin y al cabo marcaron un precedente, ¿no? de cómo se pueden unir ciertos países para contrarrestar un evento deportivo tan importante cuando las causas sociales y políticas están de por medio. Sí, por ejemplo, en la actualidad, hablando de estos grandes eventos deportivos, se viene el Mundial de Qatar. Ese será un buen tema también para analizar, porque hay muchos titulares, muchísimos, de el gran abuso que ha habido para quienes construyen los estadios, para quienes están remodelando ciertas zonas o creando otras en cuestión de arquitectura de esta reconstrucción. Y hay mucha información que está ahí presente, pero a su vez que no es, digamos, son cosas positivas, al contrario, se hablan de abusos laborales, se abusa de las personas en su bienestar, ¿no? En excesos de horas de trabajo, en condiciones deplorables. Aparte de todo eso, también se habla pues de la calidad de derechos humanos que se vive en Qatar. Y ante estos hechos uno se debe de cuestionar cómo se puede ver que un estadio tan hermoso haya sido construido bajo el sufrimiento de muchos trabajadores, haya sido construido bajo la negligencia, y de veras un evento deportivo de tal nivel pueda ser boicoteado. O sea, es algo complicado. Se intentó en este caso y era otros tiempos, no existía esta percepción igual de la valoración humana, y tardaron después de eso muchísimos años para que cualquier país, y todavía no existen tantas percepciones racistas que seguimos efectuando, que seguimos contemplando y seguimos normalizando. La discriminación y la segregación la vemos hoy en día, por cuestiones ideológicas, de género, de lo que tú quieras. Ahí está hoy en día presente. Está hoy en día presente. Y a lo que voy es que ahora en esa época, pues era, a lo mejor yo me lo imagino así, más fácil entender desde otro país que las cosas a lo mejor eran distintas y que no había tanto problema. El cuestión es cuestionarse si realmente hay un avance ahí, porque después de lo que va a suceder en el próximo mundial, que es el próximo evento fuerte, sí, hasta a nivel global, habrá que cuestionarse. Y es algo que sucede en Brasil, por ejemplo, y te aseguro que sucede en Sudáfrica, y te aseguro que sucede en los Juegos Olímpicos de Pekín también. Juegos Olímpicos de Pekín. ¿A costa de qué se están efectuando ese gran evento? Ese evento magnífico, ese evento que nos llena a todos de ilusión. ¿A costa de qué? O sea, ¿realmente hemos avanzado? Esa es la cuestión que yo pondré sobre la mesa. ¿Realmente hemos avanzado lo suficiente como para que se pudiera corregir con un boicot o con un movimiento internacional algo que debiera ser corregido? Es que el problema acá, y lo mencionaste tú, Yayo, y me pareció un gran punto, es que el boicot no se llevó a cabo. Entonces, ¿se podrá llevar a cabo un boicot tan grande? Es muy difícil. Funcionará. Intereses económicos. Otra cosa, sobre todo ahorita, lo que dijiste al principio, Yayo, patrocinadores,
pagos por evento, derecho de televisión, derecho de transmisión. Todo esto no va a permitir que un boicot salga a la luz. ¿Por qué? Porque los intereses son más importantes que las personas. Tristemente así es, sí, y así fue en ese momento. Y aparte la percepción distinta, porque en aquella época el interés era político, o bueno, pues sobre todo político, por en este caso de estos ideales, exactamente, ¿sí? Estos ideales del nazismo. Ahora lo que más se mueve es la cuestión económica, sí, ya no va tan, o sea, claro que interviene esta parte política, pero me refiero a que hay un gran enfoque en el enriquecimiento, ¿no? En gran nivel. Son contextos diferentes, pero al final de cuentas son intereses que pues, están favoreciendo a un grupo nada más, o a cierta persona o a ciertas personas. Entonces es por eso que pongo esta cuestión: realmente qué tanto se ha avanzado o qué tanto se ha transformado este problema, esta situación totalmente negativa, ¿no? Cambian los intereses, pero las negligencias siguen siendo a lo mejor del mismo tipo. Obviamente no podemos comparar lo que se vivió en el Holocausto con la actualidad, ¿no? Hombre, sería eso terrible si existiera todavía, pero me refiero a que sigue habiendo muchas injusticias. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se intentó boicotear ante una percepción distinta de la humanidad, cómo ya se intentó boicotear, pero hasta esas alturas, quién sabe si ha habido un avance. Eso es lo que... Sí, es que es muy complicado pensar si ha habido un avance, ¿no? Creo que el avance lo ha habido, pero hay que valorar qué tanto ha sido el avance en casi 100 años, ¿sabes? Sí, o en qué, ¿no? O sea, van cerca de 85 años de que pasaron estos Juegos Olímpicos, y el pensar que todo esto sigue pasando. Ha habido muertes en Qatar de personas. El caso más cercano. Ajá, o sea, el caso más cercano y de un evento que todavía no transcurre. Porque en Tokio, por ejemplo, pues Tokio 2020 no hubo tanto esa percepción de injusticias, por muchas cuestiones también de cómo está estructurada la sociedad. Exacto, también, o sea, eso es lo que voy. Es muy, muy diferente, por ejemplo, poniendo el caso de Alemania actual. Alemania actual, si el siguiente mundial fuera en Alemania actual, las personas cercanas al deporte o que nos gusta el deporte supiéramos que Alemania tiene la infraestructura para llevar a cabo el mundial sin tanto trabajo. En Qatar todos los estadios, o la gran mayoría de los estadios se tuvieron que construir exclusivamente tiempo para récord, ¿no? O sea, se construyeron 2 estadios de más de los que pide la FIFA. O sea, ha habido ciertas cosas. De hecho, la elección de Qatar como sede, pues es parte de todo lo que se le sacó a Joseph Blatter, que ya hablamos de Joseph Blatter en el capítulo de Brasil. Pero si no lo han visto, véanlo, también está muy interesante. Pero todo esto viene de tiempo atrás, o sea, de que se habla de amaños en la misma elección de Qatar. Entonces este es un caso no similar, porque las dimensiones fueron completamente distintas, pero es algo que podemos visibilizar hoy en día y que nos puede ayudar a concientizar de lo que estamos viviendo. De lo que vivimos, exactamente. Y sí es para reflexionar, ¿no? Reflexionar bastante. Y pues bueno, este intento de boicot, como lo platicábamos, pues no se llevó, no tuvo mayores efectos. Se realizan los Juegos Olímpicos, una entrada triunfal, ya desde el inicio es como querían evidenciar, mostrarlo, de los alemanes, del nazismo, plagado obviamente las calles de esvásticas, plagado de banderas, plagado de pósters, plagado de todo tipo de cosas para mostrar los propios ideales y mostrar ese nacionalismo que se quería recuperar con estos Juegos Olímpicos, y que pues ante la visión general pues sí, o sea, se recuperó porque fueron unos Juegos Olímpicos. Me refiero a que sí se recuperó en el sentido de que pues hubo las intenciones se cumplieron de que a Alemania le fuera bien, y o las otras grandes potencias como Estados Unidos pues también obtuvieron muchas medallas. Hay muchas historias, y hablando de esas historias, hablemos ahora de esos deportistas algunos deportistas que triunfaron en Alemania, pero que ante esa visión hitleriana, por así decirlo, pues eran incómodos. Deportistas judíos procedentes de Estados Unidos o de Alemania,
lograron obtener medallas, los cuales sí pasaron ese filtro que había implementado Alemania ante los deportistas judíos en Alemania, porque hubo una gran cantidad de deportistas a los que no les permitieron llegar. De hecho, ahorita vamos a tirar algunos nombres. Exactamente, a los que no les permitieron llegar por el simple hecho de ser judíos. Y hubo el caso de una deportista que sí llegó y se acopló a estas formas del nazismo, a alabar al escudo, a las esvásticas, a Hitler, etc. Pero hubo otros que fueron judíos y que lograron participar en estas contiendas, procedentes también de otros países como Estados Unidos. Sí, es que, mira, primero 9 personas judías ganaron medalla en la Alemania nazi, en esa sociedad. Solo una fue alemana. De ahí más, las otras 8 fueron de otros países, sobre todo Estados Unidos, que era este país que sobre todo en esos años también Estados Unidos tenía este discurso ya multinacional, etcétera, que era parte de su discurso. Un discurso completamente alejado a lo que se vivía acá. Bueno, que posteriormente el antisemitismo también. Sí. No, y en Estados Unidos el racismo siempre Disney sabe. Y en muchos ejemplos. El racismo en Estados Unidos lo hemos visto últimamente. O sea, ha habido casos tremendos de racismo, pero siempre este discurso político ha sido como del multinacionalismo, etcétera. Entonces, la única alemana que gana medalla es Helen Mayer de esgrima. Que era una esgrimista que se terminó llevando la medalla de plata. Uh-huh. Y que acabando los Juegos Olímpicos tuvo que salir del país, se fue a Estados Unidos, de hecho, porque pues gracias a esas oportunidades de los Juegos Olímpicos le permitió salir y le permitieron salir, porque de hecho hubo varios deportistas que llegaron a ir a los Juegos Olímpicos por parte de los países, pero este tema no ario era muy visto en Alemania, de que no podían ir, porque el caso de Meyer es algo curioso, Yayo, es que si bien tenía raíces judías, ella físicamente era a lo que se estereotipaba como esta raza perfecta, como bello y adecuado, ¿no? Entonces también, yo digo que también esto fue lo que le permitió ir, y con esto Alemania dice, no, si estamos mandando atletas judíos. O sea, es como, va una que es de raza aria físicamente, pero pues sus raíces son judías y va. Entonces lo utilizaron como un parche también a Meyer para que no... Para poder tener también ese discurso de no estamos negándoles las oportunidades. Entonces que esta permisión de que hubiera procedentes judíos fue en esa búsqueda de mostrarse al mundo, como lo que ya mencionábamos, mostrando ciertos valores como la tolerancia, ¿no? O sea, y en el caso de ella, estamos hablando de una mujer con raíces judías que ganó plata, si no me equivoco. Sí. Y que al momento de recibir la medalla, cuando hablo del comportamiento me refiero a esta señal muy conocida, el saludo nazi que se le llama, el saludo, ¿no? Exactamente, nazi, venerando a lo que digamos representa el nazismo, o representaba el nazismo, mejor dicho. Entonces es curioso también como que tratar de entender estos, no sé, qué sentiría ella a lo mejor, o sea, tal vez era un momento de confusión, ¿no? De mucha confusión de entender, represento un país, me siento protegida, pero a la vez no estoy protegida porque me quieren expulsar. O sea, ¿por qué estoy aquí? A lo mejor el hecho de que no existiera esa percepción directa en cuestión de inclusión, me imagino que pudiera, como tú siendo un hombre judío, representando a Alemania, pues qué te podía provocar en ti, ¿no? O sea, ¿qué podías pensar en alabar a alguien que a lo mejor percibías de una manera muy distinta a lo que en realidad era, o que te obligaban a hacerlo, ¿no? Es que es esto, o sea, me pongo a pensar en esta situación de que por un lado están todas tus oportunidades como atleta, de ser profesional, y tan buena era que gana medalla de plata,
y por el otro lado está que tienes que venerar a alguien que probablemente siga persiguiendo a tus familiares, por ejemplo, y que siga persiguiendo personas que tienen la misma creencia que tú. Entonces, todo este tema, esta comparativa, debe ser tan complicada que ella decidió salir de Alemania en la primera oportunidad que tuvo, hacia Estados Unidos, que de hecho, hablando de esta segregación a los deportistas alemanes. En otros casos, ¿no? Ajá, sí, a partir de 1933 se les bloquean el acceso a cualquier instalación deportiva. En cuanto llegó Hitler, llegó a poner estos límites. Hubo diferentes asociaciones deportivas que terminaron haciendo cierto tipo de no sé llamarlo huelgas, manifestaciones, exigencias y terminan preseleccionándose a 21 deportistas de origen hebreo, que al fin, o sea, fue lo único que hizo este régimen alemán para medio maquillar el tema, ¿no? O sea, les permitieron a estas personas hebreas únicamente, a estas 21 personas hebreas y a Meyer, fueron las únicas personas que no eran de origen alemán ario. De la percepción ario, exactamente. Sí, entonces fueron las únicas personas que tuvieron la oportunidad de ir ahí. De hecho, una de las más llamativas es en ese momento tenía todas las marcas nacionales en salto de altura, que es Gretel Bergman, perdón. Era la única terminó siendo la más conocida. Pero de ahí, cuando se terminó, para ir a los Olímpicos más bien, solo termina yendo Mayer. O sea, se les preseleccionó, pero a la hora de la hora, a los Olímpicos nada más fue una, que de ningún tipo de raza extra se permitía su entrada, ¿no? Entonces, de hecho hay un comentario que me topé ahí leyendo, que dicen que Mayer era aquí dice, su origen, o sea, que lo que le permitía a Mayer ir es que su origen era solo medio judía, como le llamaban ellos, solo una familia de sus dos familias, de sus dos raíces, más bien solo una de ellas era judía, entonces solo era medio judía, era alta, rubia y de ojos azules. Entonces, aquí dice que era la perfecta judía de muestra. O sea, era lo que yo hablaba hace rato, como la conveniencia permeó aquí tanto que fue la única atleta que permitieron que saliera. Y esos rasgos reflejados hasta en la propia, como publicamos en Instagram, en el propio, ¿cómo se puede llamar? Póster promocional. Sí, en los carteles. Ya ven que cada evento de este tipo pues tiene su imagen, tiene su... Sí, su imagen identitaria. Y ahí pues se veía un hombre con muchos rasgos, muy enfocado en lo griego y evocando siempre la belleza, evocando siempre lo que provoca ver esa belleza, por así decirlo, o esos rasgos tan identitarios que querían marcar, ¿no? esta clase de pensamientos de lo que era una persona, digamos, superando sus obstáculos y ganando en el deporte. Es que al fin y al cabo esta percepción de belleza que se tenía en Alemania era proveniente de Grecia, de este pensamiento griego de la belleza. Entonces, lo que hacen, de hecho, el estadio que se construyó para estos Juegos Olímpicos, el Olympia Stadium, el Olympia Stadium, por fuera es igual que una construcción griega, tiene el mismo estilo en los pilares, en la arquitectura. Entonces todo esto estaba sí, que después se fue extendiendo en cada Juegos Olímpicos ya con mayores expresiones, ¿no? Muy enfocadas. Sí. ¿Qué digo? Ahí el pretexto que puso Alemania era este rollo de, pues, los olímpicos empezaron en Talado, los olímpicos traen estas raíces, lo hacemos por los olímpicos, bla, 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 por las raíces de los olímpicos y no por
cómo estaban efectuando ellos. Pues incluso yo sabía que hasta el diseño del estadio pues era un gusto de Hitler, ¿no? Sí. En las formas. Y hoy es un estadio pues ya muy remodelado, sigue en funciones. Que de hecho sí le han cambiado algunas cosas estéticas para que no se vea tan... No, sí, las columnas que tenía al frente ya no están, los colores... se sigue jugando fútbol ahí. Sí, pues sigue siendo la sede de la selección alemana. Exactamente, ha sido un estadio que pues, ha albergado todo lo más importante en cuestión de mundiales o Juegos Olímpicos en Alemania. Pero sí, o sea, es muy interesante tomar en cuenta qué tanto se toma en cuenta, la redundancia. Exactamente. Pero es interesante analizar todo lo que se toma en cuenta para hacer una competencia única, por así decirlo, algo que deje huella, ¿no? En la historia del deporte. En este caso, este estadio es un estadio muy grande, histórico, es un estadio que ha sido remodelado, pero que tiene encima una historia muy grande en cuestión de deporte, de significaciones, y es bastante, ¿no? Pero bueno, esos fueron como que los nombres principales, ¿no? En cuestión de deportistas judías que llegaron a competir en Alemania. Yo me sigo imaginando, siempre que pienso en los deportistas, no puedo evitar imaginarme cómo es estar ahí, ¿no? En ese contexto donde cómo te debes sentir, ¿no? Es algo que solo en palabras de la gente que estuvo ahí, que muy probablemente ya no está en vida, pero cómo lo expresarían, ¿no? El estar compitiendo por un país o por otro, pero siendo señalado o siendo ubicado siempre por una cuestión racial. Es que al fin y al cabo iban nada más 13 deportistas de origen a diferencia de la cantidad de alemanes, que si no me equivoco eran como 348 o algo así. Solo de Alemania. Entonces los 13 eran una alemana, 5 húngaros y 7 estadounidenses, que eran estas personas que no eran bien vistas y que de hecho hay un atleta en específico, un hombre de raza negra, que esta raza negra era vista desde el punto de inferioridad por parte de prácticamente todo el mundo, y en presencia de Adolf Hitler en una final de atletismo se termina llevando la medalla de oro como mostrando, ¿no? Este hecho de que pues no por ser blanco vas a ser mejor o vas a ser superior, vas a ser más fuerte, más rápido. Entonces este caso en específico, porque lo hizo frente a todo imagínense que todo el estadio te está señalando, y no por tus cualidades atléticas, deportivas, sino por tu color de piel, nada más. No te están validando otra cosa, el color de piel. Y que estés en un país donde esa presión se siente hacia todas estas personas que eran de minorías, y llegar y ganarle la medalla de oro a todos los atletas arios, todos los atletas llamados perfectos, debió haber sido pues, un golpe fuerte para Hitler, que estuvo presente ese día y que pues terminó perdiendo esa medalla. Y ahora pues vamos a brincarnos con el resto de las medallas, Yayo. Sí, vamos a hablar de los números de los Juegos Olímpicos, porque a pesar de que en este capítulo nos hemos enfocado en las cuestiones sociales, las cuestiones raciales, las cuestiones políticas, pues al final de cuentas fueron unos Juegos Olímpicos donde hubo medallistas, la mayoría fueron alemanes. Algo que discutíamos también hace rato era si había una casualidad o no entre que el país anfitrión y sus deportistas, o los del origen de ese país, siempre fueran en esas ediciones donde ellos fueran anfitriones, siempre estuvieran compitiendo en los primeros lugares. Porque hay muy pocos países que le pueden competir a Estados Unidos. Sí, o a China en este caso. China últimamente, porque también el tema de China es importante rescatar, que a partir de hasta 1984 China solo había unos Juegos Olímpicos. Ya en el 84 comenzaron a ir ya todos, pero en este tiempo pues China no asistía. Pero Estados Unidos lleva arriba de 2.600 medallas ganadas en Juegos Olímpicos, y es más de una octava parte
de todas las medallas que se han entregado en la historia. O sea, es impresionante la cantidad de medallas. Entonces, yo lo que le decía a Yayo era que a mí se me hacía muy raro que cualquier país anfitrión terminara liderando estos que podios. Que no, porque no ha sucedido siempre, pero pues ahí está la discusión. ¿Ustedes qué creen? Sí, lo que decíamos era también sí, qué tanto tiene que ver esto de que un país como base anfitrión le invierta más a sus deportistas, en sí la propia euforia, la emoción de participar en ser país, local. De ser local, hay muchas cuestiones, ¿no? Y que lo ideal para la gente es ver en su casa pues a su gente triunfar, ¿no? Que yo insisto, todos estos aspectos de ver en tu casa a tu gente triunfar apoyan un poco el punto de que sí es una casualidad muy, muy extraña, si lo queremos llamar de alguna manera. Yo solo voy a decir que esto no es boxeo y que esto no es otros deportes donde el dinero, híjole, otro tema, ¿no? Liga MX, ahí quiero creer en el deporte y que al menos en los Juegos Olímpicos hay mayor pureza. Es eso que quiero yo creer. también, Yayo, pero después de todo lo que ha salido... sí, no, y lo que pasó con Rusia, que ya no le permitieron ni que se cantara en los Juegos Olímpicos la de bandera, invierno, ¿no? en O sea, Sochi. Sí. Sí, no, o sea, claro que hay, siempre va a ser un tema turbio y un tema donde va a ser fácil encontrar ciertas casualidades, vamos a decirle casualidades. Sí, no casualidades raras. Casualidades raras, pero bueno. Sí. Hablemos de los números. El primer lugar se lo llevó Alemania. Obtuvieron 101 medallas, donde la mayoría pues fueron de oro. Estuvo como que parejito, ¿no? 38 de oro, 31 de plata, 32 de bronce. Y le siguió la otra cara de la moneda en el deporte, como ha sido Estados Unidos siempre. Que la ideología del deporte de Estados Unidos era completamente diferente a la de Alemania, que sí era esta ideología de competir, de ser el mejor deportivamente, únicamente. No de verme bien. Coincide en eso, pero más bien en esta parte de una más enfocada a lo mejor en las cuestiones de cómo valoras a las personas, de cómo se ven esas personas heroicas con estos conceptos de heroicidad, de todas estas cuestiones. Y la otra, la cuestión de a lo mejor cómo se veía el triunfo en una medalla, en los números, igual creo que coincide la cuestión de la superioridad. Sí. Y bueno, Estados Unidos que pues se llevó muchas menos curioso que Estados Unidos no esté con menos medallas, que fueron 57, fueron 24 de oro, 21 de plata y 12 de bronce. Sí, también se me hace muy raro que Estados Unidos haya sacado únicamente el... ¿México cuántas sacó, te acuerdas? ¿Vale? ¿México cuántas eran? Tres de bronce nada más. Está triunfando siempre. Es que de aquí al tercer lugar, que fue Hungría, hubo un gran salto, que Hungría terminó sacando nada más 16 medallas y son 10 de oro. Que no fue el tercer país con más medallas, pero fue el tercer país con más medallas de oro, y se sabe que aquí se marca por medallas de oro. Ajá. Entonces... Otra cuestión curiosa es que en una época tan adversa para, digamos, el poder ir a cualquier parte sin preocupación o poder convivir independientemente de tus orígenes, es que la Unión Soviética, entonces la Unión Soviética tampoco participó, que después pues fue un país clave en la historia de la Segunda Guerra Mundial también. Hablamos de potencias, ya hablamos de Estados Unidos, hablamos de Alemania, el epicentro de todo esto, la Unión Soviética, de resaltar esta parte también ya hablabas de, bueno, no sé si lo mencionaste, pero la cuestión de China también. Sí, de que China no iba a los... Cómo chocaban los ideales políticos para que asistieran o no a ciertas competencias, pero bueno, digamos que eso sería lo que consideramos lo más destacable en este tema tan complicado, muy complicado. Un tema sobre todo lleno de minas para nosotros. Hablar de cuestiones raciales es complicado porque uno hay que entender o tratar de entender el contexto, hay que tratar de... Nosotros pues sí tratamos de explicar desde nuestra percepción cómo suceden las cosas, pero es más opinativo esto y expresamos más nuestras ideas. La idea es buscar... juntar nuestras ideas con las personas que aquí es muy complicado que haya un choque de ideas porque pues creo que los dos estamos de acuerdo. Tiene que haber algo. No, claro, pues lo hubo en lo del tema de los Olímpicos. Que si quieren ver ese tema, pues ahí déjenlo en los comentarios y vamos a ir recibiendo sus propuestas para la segunda temporada de Score Nation para aventarnos este tipo de temas. Y creo que ese puede ser interesante para poderlo debatir. Pero bueno, sí, este tema fue complicado, fue muy lleno de información. Pero sí, fue complicado. Y pues ya finalizaron los Juegos Olímpicos. Todo el mundo se va de Alemania.
Y 3 años después de los Juegos Olímpicos, Alemania desata todo. Sí, lo que ya conocemos, ¿no? O sea, sí, que inició con la invasión a Polonia. En 1939 invade Polonia y todo este teatrito del tema hospitalario, pacífico, que había hecho Alemania, pues se desplomó, ¿no? Sí, se desploma. Y tanto que la destrucción que hubo dentro de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pues termina siendo prácticamente incalculable. Y algo que coincide mucho con lo que yo iba leyendo y así, pues era esta parte de cómo se visualizaba el cómo le fue a Alemania como un triunfo en estos Juegos Olímpicos. Y es lo que hablábamos, un país que quiere triunfar en cualquier aspecto, donde es por estas percepciones ante el deporte, buscaban ser los primeros, y pues lo que sucede después, la tragedia, pero que al final de cuentas fue ese parteaguas para el mundo. Sucede la Segunda Guerra Mundial, termina hasta 1945 y ya llega este entendimiento de que se rompió y de que todo fue catastrófico, porque así lo fue. Hay un entendimiento y una mayor, digamos, necesidad y una mayor intención, mejor dicho, de visualizar cómo valoramos a las personas, cómo nos valoramos como seres humanos. Ya existe después la Declaración de los Derechos Humanos, estas organizaciones. ¿Qué digo? Ya se cumplen o no, es otro tema diferente. Sí, es otro tema muy complejo, pero a lo que vamos es que estos Juegos Olímpicos los escogimos por ser un ejemplo más de cómo el deporte se encuentra inmiscuido en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo de las personas, en el desarrollo político, en el desarrollo de los intereses, en el desarrollo del poder, básicamente. Aparte como estos Juegos Olímpicos probablemente, no sé ya yo estés de acuerdo, pero son el evento deportivo que más ha tenido un impacto social y político probablemente en la historia, porque permitieron la creación de la Declaración de los Derechos Humanos, Bueno, se encontró ahí metido, ¿no? En esta circunstancia que fue en un contexto del empoderamiento alemán, y después de la Segunda Guerra Mundial es como suceden estas cosas. Sí, pero o sea, todo parte de aquí, de este empoderamiento, sí, y de cómo... Sí, fue una muestra de cómo Alemania buscaba efectuar su poder, ¿no? Buscaba hacer uso de sus ideales para obtener ventajas y expandirse, porque después de esto pues se viene estos ideales expansionistas de invadir países, como sucedió en Polonia, en Francia y en todos lados a donde llegó donde llegó el nazismo, por así decirlo. Pues, Italia era aliada de Alemania. Sí, también. hablamos ya de aliados, de cómo se dividía el mundo, pero fue un parteaguas esos Juegos Olímpicos. Y sí, esta Segunda Guerra Mundial, y sí, los Juegos Olímpicos fueron un ejemplo más de cómo estaba divididas las cosas, de quién estaba haciendo qué y en busca de qué ventajas, sobre quiénes, con qué abusos. Fue yo lo diría de la siguiente manera: en el plano deportivo, un ejemplo total, pues, de lo que Alemania buscaba en un plano general, ¿no? O sea, esa superioridad, esa conquista y esa dominación, y sí, fingiendo tolerancia y fingiendo muchas cosas, pero al final de cuentas fue un ejemplo. Sí, era un teatro el que se había armado de lo que quería el nazismo. Pero bueno, ¿te parece? Está ahí Sí, ahí todo este programa. ¿La dejamos? Ahora sí cumplimos con la hora. Sí. El programa estuvo sabroso, estuvo lleno de mucha plática. Y hay muchas cosas mucha información por resolver todavía, ¿no? Exacto, hay muchas cosas por resolver, hay muchas incógnitas todavía dentro de este tema. También, si no se mencionaron muchos nombres, pues también es complicado decir muchos nombres en alemán, que pues no tenemos el conocimiento. Preferíamos mencionar como los cargos que tenían más bien. Pero sí, hay un programa interesante, un programa diferente, porque habíamos tenido ya unos programas a lo mejor más light de información, más de opinión. Este es muy informativo. Muy opinativo, totalmente. Sí, también, o sea, pero más que nada es este tema pues con la intención de informar completamente, de la historia, de dar a conocer algo muy importante. Pues recordarlo, ¿no? Para reflexionar, porque eso es importante. Y yo insisto con lo que mencioné hace rato de
de esto de los eventos deportivos, a costa de qué, ¿no? A costa de qué se están realizando tantas cosas que aparentemente son totalmente beneficiosas. Se viene, por ejemplo, en un futuro llegará a México ya no solo un mundial, a lo mejor en un futuro los Juegos Olímpicos también. Seguirán llegando competencias como la Fórmula 1, como las competencias de la WTA, de lo que sea, la gran importancia que tiene el box. Pero hay que cuestionarnos, sobre todo en este concepto de desarrollo de competencias que dura unas semanas, ¿no? al año y que se repite cada 4 años o así. Cuestionarnos esta parte de hay que estar, bueno, más que cuestionarnos, tener en cuenta que hay que estar informados y hay que también discutir, ¿no? Y valorar qué tanto hace un país en este caso y con qué intenciones realmente se le da ese valor al deporte. Sí, sí. Entrecomillado, porque ¿es el valor al deporte o es el valor a qué? Son muchas circunstancias que hay que pensar. Estamos en otra época, totalmente. Estamos en otra época, pero hay que recordar la historia. Siempre hay que recordar la historia, hay que saber lo que... Y hay que recordarla para que no se repita. Como precedentes, todo. Exactamente, hay que entender por qué las cosas son como son. Y en este capítulo fue enfocado en eso, ¿no? En recordar o tratar de discernir en el tema de los Juegos Olímpicos en un contexto tan histórico y tan único como lo fue la Segunda Guerra Mundial, qué significados quedan y qué hay que aprender de ello, ¿no? Qué hay que aprender de ello y cómo valorar. Y que de verdad hay que avanzar, o sea, no solo maquillar este avance, como mencionabas hace rato. O sea, de verdad hay que buscar un avance, de verdad hay que buscar que todos estemos de la mejor manera, y no únicamente maquillarlo con declaraciones, maquillarlo con ciertas cosas, sino con los actos y tratar de que este sea un mundo más pacífico, ¿no? Más tranquilo. Sí, que todos, todo el mundo estemos unidos y pues hay que pensarle, no siempre es necesario reflexionar, pero bueno, hasta aquí le dejamos, sí, Jorge. Muy emotivo nuestro final, Yayito, muchas gracias. Capítulo 12, ya. Sí, capítulo 12, penúltimo de la primera temporada. Esperen el último la siguiente semana. Igual en la siguiente semana les vamos a estar dando información de cuándo vamos a regresar, porque va a haber segunda temporada, a menos de que nos peleemos en vacaciones, espero que no. Vamos a pelearnos para generar tensión. Polémica en Twitter. Cada quien va a sacar su canal. Y por cierto, el tweet que vieron en Twitter, en el Twitter de Score Nation, lo puso lo puso el productor, porque había hecho una apuesta. Había hecho una apuesta. Él sabrá si va a querer que lo digamos. ¿Cuál fue? A ver. Mira, el otro día se sabe que, hablando de cábalas, el programa pasado se rompió. Rojinegros. Un aplauso. Ni le voy a dar, más chiva que nada y aquí apoyando a los rojinegros. Venga, 51. En fin, la hipocresía. Bueno, pero a lo que iba es que Alex me mandó un WhatsApp normal, platicamos, somos amigos, y me dice que se iba a tatuar, si el Atlas era campeón, se iba a tatuar el logo del Atlas. Ahora vamos a ver si lo cumple, porque el Atlas, para sorpresa de todos, es que fue campeón. Si yo fuera atlista me hubiera tatuado sin duda. Pero bueno, es que él es un reciente Atlas. Sí. Como que le está gustando el fútbol desde hace poco y el Atlas le llamó. Pero sí, el Atlas después de 70 años rompe su maldición. Sorprendente. Sí, y a ver si el producer no ha llegado aún. Le pusieron la vacuna de... La cámara ya se apagó y... Sí, pues probablemente estamos hablando aquí un rato sin video. Esperemos que no. Pero sí, se supone que se va a tatuar. Vamos a esperar si se tatúa. ¿Crees que lo haga? Sí, mis respetos. Y al final digo, ¿para qué? O sea, no hay necesidad, digo, no le vas al Atlas. Pero bueno. O por lo menos no eres un aficionado del Atlas de corazón desde hace años. Le vas al Atlas desde que le ganan a Pumas también. La pasión es la pasión, pero bueno. Por favor. Cerramos, Jorge, nos despedimos mucho. Les agradecemos mucho. Se va a acabar ya la primera temporada. Gracias por seguirnos y nos vemos. Recuerden, estamos en redes sociales como Score Nation, en Instagram, en Twitter y en Facebook, para que estén pendientes de los capítulos que vamos a subir, de los clips que vamos a compartir, de cosas que nos avisamos igual parecen interesantes cuando van a estar los capítulos y todo, si tenemos problema con algún capítulo o algo. Entonces, pues por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias a todas, todos, todes por haber estado 1 hora y 10 minutos con nosotros.
nosotros nos despedimos y nos vemos la siguiente semana con más, con otra historia y con información sobre el inicio de la segunda temporada. Muchas gracias. Cuídense mucho. Bye.